Bien, buenos días. Estamos hoy iniciando la cuarta semana de clases. La primera semana estuvimos viendo una introducción a lo que era la programación en sentido general. Es la forma en la que nosotros podemos hablar directamente, interactuar con la computadora. Cuando decimos hablar o interactuar es darle órdenes específicas para que el computador ejecute una tarea. Y a través de estas órdenes que nosotros podemos indicarle, pues podemos crear aplicaciones, programas que sean de utilidad para nosotros y para todo nuestro entorno. Y de ahí vienen pues aplicaciones como mencionábamos, como WhatsApp, aplicaciones como Zoom, páginas como Facebook, YouTube, que son aplicaciones que nos sirven muchísimo en nuestro día a día. Entonces, precisamente, ¿cómo se hace este tipo de aplicaciones? Pues a través de la programación, utilizando los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación hablamos que se clasifican en tres tipos: el lenguaje máquina o binario, que es el idioma que entienden las computadoras, ceros y unos. Está el lenguaje de nivel bajo, de bajo nivel, que es un lenguaje que funciona con hexadecimales, algunas palabras claves un poco parecidas o acortadas de lo que es el idioma humano. Por ejemplo, Assembly es un ejemplo de esto, que es un lenguaje de programación de bajo nivel. Y están entonces los lenguajes de alto nivel, que son lenguajes donde se utiliza usualmente el idioma inglés y se escribe ese código que se denomina código fuente, que es donde están todas las instrucciones para nosotros crear ese programa. Se le pasa a un compilador. El compilador es esa herramienta que se encarga de tomar ese código fuente, procesarlo y convertirlo al lenguaje que conoce la computadora, que es el lenguaje binario, ceros y unos, para al final retornarnos un programa ejecutable o programa objeto. Y así es pues que inicia ese proceso del desarrollo de aplicaciones. Eso lo vimos en la primera semana. En la segunda pues tomamos un lenguaje de programación de los que se están utilizando hoy en día, como Python. Vimos ejemplo de cómo trabajar con Python, que es una variable, creamos funciones y incluso pues hablamos de varios temas relacionados a la programación, como que son algoritmos, las estructuras de control de flujo, qué es hacer una condición, una estructura de código repetitiva, cómo crear un bucle y así sucesivamente. En la tercera semana pues avanzamos y profundizamos un poco más en el lenguaje Python y ahora en esta semana vamos a estar introduciendo pues al lenguaje JavaScript. Y con JavaScript pues, vamos a hacer un poco de ese recorrido que hicimos con Python. Yo voy a estar compartiendo la pantalla para que ustedes pues puedan visualizarlo. ¿Pueden visualizar la pantalla? ¿Se puede visualizar todo? Dedito arriba. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a ver una introducción a JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación nativo de la web. Y con JavaScript, pues, es uno de los lenguajes, es el lenguaje de programación por excelencia para trabajar e interactuar con todo lo que tiene que ver a la presentación de información del lado del cliente. Cuando hablamos del lado del cliente, es todo aquello que corre en tu navegador. Dígase, si tú tienes Google Chrome como navegador, todo lo que va consumiendo esos recursos de tu computadora, lo que tú puedes visualizar, los elementos gráficos, la interacción que tú puedes visualizar, eso es a través de los componentes JavaScript que se pueden obtener, que son programables con JavaScript.
Y ya lo otro que corre del lado del servidor, como Python, que es el lenguaje que habíamos hablado en la primera semana, ya eso corre fuera de tu máquina, corre en otro servidor y son solicitudes que se procesan, que se hace la ejecución desde el lado del cliente y se ejecuta en el servidor. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar en Facebook, sección en Facebook, vemos que se despliega todo, pero cuando nosotros ponemos los datos de nuestro usuario y nuestra contraseña, cuando le damos a iniciar sesión, eso está ahí en el cliente, lo estamos visualizando, pero cuando le damos al botón que lo presionamos, esa información de usuario y contraseña se va a un servidor. Y eso que se va a ese servidor, pues es procesado del otro lado, no corre en nuestra máquina, precisamente por cuestiones de seguridad y demás. Entonces, lo que vamos a ver nosotros hoy es lo que corre de ese lado del cliente con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado porque se va visualizando inmediatamente el resultado. Es del tipo, lo que tú ves es lo que tú obtienes. What you see is what you get. Está diseñado para aplicaciones centradas en red, dígase precisamente para la web. Es usado principalmente, como menciona aquí, para crear páginas web interactivas. Dígase que uno pueda ver, darle ese dinamismo que las páginas web necesitan para que no sean tan estáticas. Es uno de los lenguajes de programación más utilizados precisamente porque cuando hablamos de contenido web y nosotros cuando estamos en una computadora siempre estamos usualmente navegando en internet, cada una de las páginas que están en la web utilizan JavaScript. Usos de JavaScript. JavaScript se utiliza en aplicaciones web, pero también se utiliza en aplicaciones móviles. Precisamente por el uso que ha tenido y el auge que ha tenido JavaScript como un lenguaje de programación, se ha adoptado en frameworks o plataformas que toman ese código web y te permiten, te retornan o te permiten desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. A aplicaciones de red en tiempo real. Dígase que JavaScript te permite manejar información de manera asíncrona. Dígase que si yo, por ejemplo, voy contando el tiempo, pero a la vez puedo ir, mientras voy haciendo un conteo del tiempo, puedo ir desplegándote información. Entonces, esas son aplicaciones que van funcionando en tiempo real. Entonces, imaginémonos como la película, por ejemplo, de Monsters, Inc. En Monsters, Inc., cuando iban en la máquina de susto que asustaban, había un tablero grande. Y en el tablero grande, a medida que iban asustando a los niños, los números iban subiendo de manera dinámica, en tiempo real. Y ellos iban entrando y los números iban subiendo. Pues ese tipo de aplicaciones, donde se ve ese tipo de competencia, que los datos van subiendo y presentándose todo y cambiando todo en tiempo real, son aplicaciones que pueden ser realizables utilizando JavaScript. JavaScript es una herramienta de línea de comando. Perfectamente todo navegador tiene una línea de comando, una consola, donde en esa consola uno puede interactuar con todo lo que queda visible dentro del navegador. Y también se utiliza para el desarrollo de videojuegos. Yo, por ejemplo, hice algo sencillo que se lo puedo mostrar al final de la clase y que puede ser de interés para ustedes también. Entonces, los componentes de una página web son estos tres elementos fundamentales. Son básicos, pero a la vez también son elementos que lo van a ver durante todo el desarrollo mientras quieran trabajar con página web. Va a ser siempre fundamental que conozcamos HTML, que es para la maquetación y elaboración de la página, donde uno define el contenido. Está también el CSS. HTML significa Hypertext Markup Language, o sea, lenguaje de marcado de hipertexto.
Por lo que HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de maquetado. O sea, con HTML yo puedo definir la estructura de mi página, decir que en un cuadrado yo voy a tener una tabla y al lado de esa tabla voy a tener otro cuadrito y debajo de ese cuadrito al lado de la tabla voy a tener otro cuadrito. Uno va a ser azul, otro será amarillo, otro será verde. Y esa maquetación de esa estructura yo la puedo hacer con HTML. Con CSS, pues yo le doy esos colores a cada uno de esos cuadros. Puedo decir qué tan grande va a ser, porque en CSS se encarga del diseño y el estilo. Y se llama CSS, por sus siglas en inglés, Cascading Style Sheets, o sea, hoja de estilo en cascada. Porque el código que nosotros vamos escribiendo en CSS precisamente va en cascada, va de arriba hacia abajo, el despliegue y la creación de dicha estructura. Y el comportamiento de una página web, cómo se despliega un botón, cómo aparecen destellos, cómo se mueven, saltan, cómo pasa cualquier cosa, pues, y eso sucede con JavaScript. Entonces, ejecutando código JavaScript. Vamos a ver rápidamente cómo se ejecuta, cómo yo puedo ejecutar código JavaScript. Aquí vemos dos líneas de código y yo puedo ejecutar el código JavaScript de dos formas distintas. Vamos a hacerlo de la primera forma. Para programar en JavaScript, yo no necesito muchas cosas. Yo puedo simplemente, abriendo el bloc de notas, yo puedo perfectamente trabajar con JavaScript. Y lo voy a hacer así para mostrar realmente lo sencillo que es. HTML. Aquí yo defino, con ese encabezado, yo estoy definiendo que yo voy a trabajar con HTML en su versión 5, HTML5. Entonces aquí le pongo que esto es HTML. Como es un lenguaje de marcado, yo tengo que definir el inicio y el fin. Cada etiqueta tiene un inicio y un fin. Entonces, aquí va todo lo que va dentro de mi página HTML. Entonces, yo primero tengo un encabezado, se llama un head. Y tengo un title, que es donde yo defino el título de mi página. Vamos a imaginar que esa página le vamos a llamar mi primera página web. Mi primera página web. Entonces cierro el title. Y luego entonces todo eso del encabezado es un tema de la estructura de la misma. Ya si luego entonces yo vengo aquí y defino el cuerpo, o sea, el body, lo que yo voy a visualizar en esa página web. Aquí lo cierro con esa barra. Y, por ejemplo, si yo aquí hay una etiqueta, o sea, acá hay etiquetas para cada cosa. Una para definir el encabezado, otra el título, una para el cuerpo, esta, por ejemplo, para definir un párrafo. Si yo quiero definir un párrafo que se llame Bienvenidos a mi página web. Yo perfectamente eso lo puedo guardar, lo voy a guardar aquí. Pero se llama web. Y le voy a poner index.html. Todas las páginas web estáticas son con un formato .html para que el navegador la pueda identificar. Ya si algunas cosas cambian, ya dependiendo del lenguaje que uno utiliza para que funcione del lado del servidor. Bien, guardé mi archivo. Ahora voy a buscar donde lo guardé, que fue en esta carpeta Projects Web, y aquí voy a ejecutarlo. Cuando lo ejecuto, okay, aquí vemos
Bienvenidos a mi página web. Y vemos que el título, aquí dice mi primera página web. Bien, vemos ahí que no se ve bien esto, precisamente por el formato en el que está la página, que es en UTF-8, por la codificación, pero si yo le cambio dicha codificación y la pongo, por ejemplo, ANSI, la reemplazo, ya tiene que verse perfectamente bien. Ahí está. Bienvenidos a mi primera página, a mi página web. Y ya yo estoy creando una página web. Ahí yo tengo que HTML. Eso es puramente contenido. Entonces, si yo quiero a esa página, por ejemplo, como habíamos hablado ahorita, y lo voy a abrir aquí para que se vea diferente. Si yo quiero entonces agregarle un poco de dinamismo, yo puedo entonces aquí, como vemos en la presentación, hay dos formas de ejecutar el código JavaScript. Una es directamente dentro del cuerpo. A mí me gusta utilizar el head para poner código JavaScript. O sea, me gusta, prefiero por mucho utilizar el header. Entonces, un segundito. Entonces, ok. Entonces yo tengo el head. Esto realmente es parte del encabezado. Esto corresponde acá. Perfecto. Y el body. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener un script, yo puedo hacerlo, colocarlo en cualquier parte, utilizar la etiqueta script. Y yo tengo que ese script va a ser tipo JavaScript. Y yo puedo decirle que cuando inicie o entre, me imprima un mensaje que diga alerta o bienvenido. Bienvenidos. Y ahora cuando yo ejecuto la página, vamos a ver que me va a aparecer un mensaje, pero me lo va a aparecer en una pantalla. Mírenlo aquí, donde me dice bienvenidos, antes de presentar cualquier cosa. Y ya eso es JavaScript. Y ahí me aparece. Bien. Y eso yo lo puedo hacer con JavaScript. Eso es para ver algo sencillo. Yo lo puedo hacer ahí, escribirlo en línea. O también yo puedo tener mi código JavaScript separado totalmente de la página y puedo tenerlo en un archivo que se llame, por ejemplo, hola.javascript. Y lo puedo tener aquí. Voy a crear el archivo. Un archivo nuevo que se llame hola.javascript. Yo quité el código original. Si ahora yo refresco, vamos a ver que no me aparece la alerta que me aparece al inicio. ¿Por qué? Porque yo hice referencia a que me lo buscara en el archivo hola.js. SRS significa source u origen. O digo, source no origen, sino fuente. Donde viene la fuente de la información. Entonces, voy a modificar el hola.js, ese archivo JavaScript, y aquí le voy a poner bienvenidos. Y esa es la otra forma de yo ejecutar código JavaScript. Si yo ahora le refresco la página, vamos a ver cómo me aparece bienvenidos de nuevo. Bien. Y esas son las dos formas que yo tengo para ejecutar código JavaScript. Y ya yo estoy iniciando a crear una página web desde cero. Bien. Entonces, para definir una variable en JavaScript se utiliza la palabra var. Var, por ejemplo, está la variable estudiante
declaro una variable de nombre estudiante y asigno un valor numérico de 250. En este caso, es una variable nombre que se llama José Luis, declaro una variable llamada nombre y asigno una cadena de caracteres o texto o alfanumérico a esa variable. Y el otro tipo de datos que funciona con JavaScript es el booleano. En este caso le paso el valor false a esa variable es domingo, declaro una variable de tipo lógico o booleana y asigno el valor false. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bien, entonces vamos a abrir nuestro archivo JavaScript. Lo vamos a modificar y en vez de que diga bienvenidos, vamos a personalizarlo. Vamos a buscar una variable que se llame nombre. Déjame abrirlo con un editor que se ve un poquito más bonito. Bien. Una variable que se llame nombre. Esa variable nombre la vamos a poner Juan. Y aquí le vamos a poner bienvenido Juan. Vamos a grabarlo. Lo ejecutamos y ahí aparece bienvenido Juan. Bien. Y eso nosotros pues agregamos parte de ese dinamismo de JavaScript y así nosotros podemos perfectamente, aquí yo no le puse punto y coma, pero en JavaScript se permite tanto que al final de cada línea pongamos punto y coma como que no lo pongamos. Es recomendable ponerlo porque así nosotros podemos separar una línea de código de otra y así no nos confundimos. Perfecto, entonces asimismo yo puedo utilizar estos otros tipos de variables para la declaración en JavaScript o asignarle valor a una variable. Entonces, para crear las variables, una variable, el primer carácter debe ser una letra, un guión bajo o un signo de dólar. Yo no puedo inicializar una variable con un slash, con un número, o sea, una variable no puede llamarse o variable 85 nombre, no puede llamarse así. Si yo trato de llamarlo así y asignarle un valor, eso me va a dar error. Si aquí yo trato, lo ejecuto, vemos, si yo verifico en el navegador y le digo al navegador, déjenme mostrarlo en Google Chrome. Y lo pongo aquí en Google Chrome. Vemos que me dice que ahí hubo un error. Yo le di F12 para que me mostrara la consola y aquí vemos, mira, me dio un error ahí de sintaxis. ¿Por qué? Porque esa sintaxis es inválida. Yo no puedo ponerle, ahora yo sí puedo poner nombre y después 85. Eso sí yo puedo hacer. Y ahí sí vemos que no me presenta ningún tipo de error. Yo puedo ponerle el signo de dólar y eso funciona bien. Puedo ponerle aquí un underscore, una raya abajo y funciona bien. Pero yo no puedo ponerle una barra, por ejemplo. Si le pongo una barra, ahí mismo me da inmediatamente un error. Bien. Entonces, los números no son permitidos como primer carácter, como lo vimos. Los nombres de variables no pueden contener operadores matemáticos o lógicos. Dígase que yo no puedo ponerle a una variable el más, una multiplicación, ni ninguno de esos operadores. Los nombres de la variable no pueden contener espacios. O sea, si una variable se va a llamar primer nombre, yo no puedo poner primer espacio nombre. Porque ese espacio, en ese caso, para designar una variable, me da error. Él no distingue de si es primer o nombre
el nombre de la variable. Yo tengo que poner nombre y puedo poner un underscore, primer nombre. Ahí sí él me lo distingue. Y yo puedo ponerle ahí Sandy. Puedo ejecutar eso. Ejecuto. Y ahí no tengo ningún tipo de error. ¿Bien? Entonces, la sintaxis, los comentarios deben iniciar cuando vamos a crear comentarios con JavaScript. Debe iniciar con 2 barras. Dígase que si yo tengo este código aquí y voy a poner un comentario, yo pongo 2 barras y puedo escribir cualquier cosa después de las 2 barras. O decir, esta variable almacena el primer nombre de la persona. Y ahí lo tengo. Y si yo ejecuto eso, eso no me va a dar ningún tipo de error. Y yo puedo revisar los elementos que yo tengo acá. Yo puedo revisar el código JavaScript. Y eso a mí no me va a dar ningún tipo de error. ¿Por qué? Pues precisamente porque eso es un comentario. ¿Bien? Los espacios en blanco no afectan el código, no afectan en las asignaciones de valores, pero sí afectan en la definición de una variable, porque no se ejecutan. A lo que nos referimos es que esto, estén pegados todo, es lo mismo a que tenga un espacio o que tenga 2 espacios y después yo lo ejecute. Es lo mismo, yo lo guardé y vemos que realmente eso es indiferente. Si lo hacemos así por estética, para que se vea bonito el código. Entonces, las cadenas de caracteres deben de estar encerradas entre comillas simple o doble. Si yo voy a llamar una variable, nombre, le voy a pasar un valor Juan, dicha variable debe de ser, el texto debe ser definido con comillas dobles. Son estas. Las comillas dobles. O pueden ser comillas simples. Las comillas simples son estas de aquí. ¿Bien? Si yo llamo Pedro, y vemos que no nos va a dar un error, llamar Pedro como llamar a la variable Sandy. En este caso, lo único que nosotros no podemos hacer es combinar comillas simples con comillas dobles. Eso sí nos va a arrojar un error. Y si nosotros tratamos de verificar aquí nos dice inmediatamente que tenemos un error. Entonces vamos a corregir y poner comillas simples. Bien, entonces JavaScript es un lenguaje case sensitive. Dígase que es sensible así el texto que nosotros utilizamos para definir una variable es mayúscula o minúscula. Como habíamos visto anteriormente en Python, no es lo mismo llamar una variable hola con todo en minúscula que llamar una variable hola con la primera H mayúscula. Si yo ejecuto esto y por ejemplo voy a interactuar aquí con la consola y le digo que me imprima hola en minúscula, vemos que sale 5. Pero si yo le digo que me imprima hola con la H en mayúscula, vemos que me retorna 10. Porque hola con H minúscula y mayúscula son diferentes. Si yo lo pusiera igual en minúscula, tanto, bueno, aquí me diría que yo estaría definiendo de nuevo esa variable que ya está creada. Pero el valor sería 10, porque esta sobreescribiría la que yo definí anteriormente.
Yo lo grabé. Vamos a verificar rápidamente. Si yo le doy a imprimir, hola, vemos que trae 10. Porque hola con H minúscula y mayúscula son diferentes. Entonces, comunicándose con el usuario, ya hemos visto cómo se utiliza el alert, el console log, y vamos a ver el document.write. Con JavaScript, yo puedo directamente interactuar con el cliente, con lo que yo tengo en la pantalla. Aquí. Y por ejemplo, yo desde JavaScript puedo cambiar este contenido que yo tengo en el HTML. ¿Cómo? Bueno, pues yo puedo escribir en el documento, escribe, document.write, escribe, bienvenido a mi página web. Y aquí yo puedo definir, por ejemplo, bienvenido a quién? A nombre. Y yo, por ejemplo, guardo eso y voy a ver cómo esto cambia. Y ahora me dice, bienvenido a mi página web, Pedro. Y déjame cambiar la codificación. Perfecto. Ahí está. Bienvenido a mi página web, Pedro. Ahí yo cambié y modifiqué el contenido que tenía mi página desde JavaScript. Está también, ya vimos el alert, primero, cómo nos funciona. Y vamos a ver el console.log que me permite imprimir el valor en la consola del navegador. Si yo lo muestro aquí, me muestra todo lo que teníamos anteriormente. Y aquí en la consola, para abrir la consola hay que darle F2 en el navegador. Si damos F2 en el navegador, vemos la consola y ahí me sale el valor 10. Algo que también me gustaría enseñarles es que hay una página que se llama jsfiddle.net donde nosotros también podemos trabajar con HTML y JavaScript. Eso mismo que hemos hecho, podemos hacerlo en esta página sin la necesidad de tener un editor de texto y podemos perfectamente ejecutarlo por aquí y ver lo amigable que es. O sea, ahí mismo yo puedo ver el resultado. Yo puedo escribir mi código, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Yo puedo escribirlo aquí, ejecutarlo y ver cómo se muestra. Y lo que había hablado ahorita del CSS, que me permite ponerle estilo, yo puedo perfectamente, por ejemplo, con CSS, decirle que la etiqueta body, yo quiero que le dé un color de fondo, un background color azul. Y yo lo ejecuto y vemos cómo todo el cuerpo cambia y me le da un color azul. Yo le puedo decir que le dé, me gusta más el color chocolate. Hay un color chocolate. Interesante, ¿verdad? Color chocolate. Y se pone color chocolate. Bien. Y así, por ejemplo, si yo quiero a la etiqueta P, con CSS decirle, mira, a la etiqueta P, pónmele un font size, o sea, un tamaño de letra de 20 píxeles. Yo puedo ejecutarlo y vemos cómo cambia el tamaño. Yo le puedo decir cambiárselo y decirle que me lo ponga de 44 y vemos cómo cambia eso con el CSS. Porque el CSS es para el estilo. Aquí vemos, esto sería un archivo aparte del HTML. Este es nuestro archivo del JavaScript
y esto es el archivo del CSS. Les voy a pasar el link para que ustedes lo tengan a mano y puedan probar en esa página, puedan hacer sus pruebas con sus pruebas de JavaScript. Ok, aquí los voy a poner para todos. Perfecto. Ahí les mandé el acceso por el chat. Entonces, continuando, en JavaScript nosotros tenemos operadores aritméticos. Está la suma, está la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el incremento y el decremento. Los operadores aritméticos, tanto suma, resta, multiplicación y división, pues ya lo conocemos. Y eso yo lo puedo ver perfectamente aquí en JavaScript. Voy a utilizar la consola para que se vea mucho más sencillo y mucho más fácil. Aquí se ve bien. Entonces, si yo, por ejemplo, si pongo 2 más 2, me presenta 4 inmediatamente. Ahí vemos cómo yo, la suma, puedo ver los resultados inmediatamente. Inmediatamente puedo ver los resultados. Y así mismo yo puedo interactuar en JavaScript con la suma. Lo puedo hacer con la resta. Lo puedo hacer también con la multiplicación. Y lo puedo hacer también con la división. 4 entre 2. Ahí vemos a 2. 8 entre 4, a 2, 25 entre 5, a 5. Bien. Entonces, ¿cómo cambia esto con el módulo? Bueno, pues el módulo, lo que se te conoce como módulo, que con el signo de por ciento, nos retorna el residuo de una división. Cuando yo divido 4 entre 2, me da 2 porque si yo divido si yo divido los 4 que yo tengo, le tocarían de a 2 a cada uno. Ahora, el módulo es el residuo de esa división, o sea, cuánto me sobra. Y como yo divido perfectamente 4 entre 2, ¿cuánto me sobraría? Ninguno, o sea que el módulo sería 0. Si yo divido 4 entre 2, módulo 2, me da 0. Si yo dividiera 5 entre 2, el módulo, ¿cuál sería? Sería 1, porque yo divido 2 y 2 y me quedaría solamente 1. Vamos a verlo. 5 módulo 2 y ahí está, el resultado es 1. Entonces, el incremento y el decremento lo que me permite a mí es tener una variable y aumentarle un valor constantemente. Por ejemplo, voy a crear una variable número que va a ser igual a 1. Si yo digo que número más, vamos a ver que el número va a ser 1. Y si yo vuelvo a decir número más, vemos que ya el número es 2. Él me le va asignando un valor adicional y ahí vemos que es 3, que después 4. Inmediatamente el número más le asigna un incremento. Si yo quisiera bajarle el valor, pues utilizaría el decremento, que sería el menos. Números menos, ahí vemos cómo empieza a bajar ahora. 6, bien. Y así mismo seguiría con los números negativos. Entonces así funcionan los operadores aritméticos en JavaScript. Entonces están los operadores de asignación. Los operadores de asignación, está el operador igual, que es el que me permite asignar un valor a otro. O sea, yo puedo con el igual, como ya hemos visto, asignarle un valor a una variable. El más igual, me permite hacer una sumatoria. O sea, es lo mismo yo escribir que el número es igual a una variable número más 5. A yo escribir que número más va a ser igual a número más a. Eso es decir lo mismo. Y ahí vemos cómo me retorna el resultado de 7. Si yo lo hago de nuevo, pues le voy a sumar 3.
y me va a dar a 10. ¿Por qué? Porque yo le había sumado a número 5, me dio 7, y si le sumo 3, pues tengo como resultado 10. El menos, de la misma forma, funciona igual. Si yo le pongo número, es igual a número menos 5, funciona igual que si yo le digo que número es igual o menos igual a 2, yo le estoy restando, a número le estoy restando 2. Y vemos que su resultado es 3. De igual forma, también funciona con la multiplicación, con la división y con el módulo. Bien, entonces están los operadores de comparación. Los operadores de comparación me permiten comparar una variable con otra para determinar si es verdadero o es falso. Está el igual, es para comparar. No es lo mismo que el igual, sino que me permite comparar un número o variable con otro. Por ejemplo, si yo comparo si 5 es igual a 5, él me retorna que es verdadero, porque 5 igual a 5. Incluso si yo le pongo que si 5 es igual a 5, entre comillas, me dice que sí, porque al final él me evalúa y me dice, sí, esto es 5 y esto es 5. Ahora, hay un operador adicional que es el igual. Esto significa que es idéntico, o sea, que es igual y del mismo tipo de datos. Porque aquí yo tengo un número 5 y tengo un texto del otro lado. Sin embargo, si yo lo comparo con el igual y pongo entre comillas 5, vamos a ver que su resultado será falso. Porque es del mismo número, pero no es el mismo tipo de dato, porque uno es un texto y el otro es número. Si yo le pongo que los dos son iguales, pues ahí sí me retorna verdadero. O si los dos son textos, ahí sí me retorna verdadero. Bien. Entonces, el signo de exclamación igual me dice si es diferente. O sea, yo puedo decirle si 5 es diferente de 5. Me dice no, no son diferentes. Ah, ok. ¿Y 5 es diferente de 4? Ah, sí, ese sí, es diferente. El número es igual a 3. Yo puedo preguntarle, ¿número es diferente de 2? Y me dice sí, porque número es 3. Si yo le pongo que número es igual a 3, me retorna verdadero. Entonces, el signo de exclamación con el igual me dice si no es idéntico. Por ejemplo, número es igual a 3, me dice que es verdadero. Si yo le pongo que número es igual entre comillas 3, me dice que es falso, porque número es 3 numérico, pero esto es un 3 texto. Si yo le pongo el signo de exclamación que sirve para negar, igual a 3, vamos a ver que me va a retornar verdadero, porque son iguales, sin embargo no son del mismo tipo. Entonces está el mayor que, el menor que, el menor igual, que de igual forma nos sirven para comparar si un número, por ejemplo, es mayor que otro, si un número es mayor o igual a otro, si también un número es menor que otro, ahí me retorna que 20 es menor que 9, eso es falso, y así sucesivamente. También el menor igual lo podemos ver. Si 10 es menor o igual a 11, vemos que es verdadero, porque 10 es menor o igual a 11. Entonces, ya por último, vamos a ver los operadores lógicos. Estos nos permiten hacer una comparación entre varios valores de verdad y nos retorna verdadero, por ejemplo, en el y,
si ambos operadores son verdaderos. Se utilizan dos ampersand para el y. Si es verdadero, en el caso del OR, se utilizan las dos barras, es verdadero si una de las dos operaciones es verdadero, como en la tabla de verdad. Y la exclamación no retorna verdadero si el operador es falso y falso si es verdadero. Él se encarga de negar el resultado. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo decir 5 es igual a 5 y por ejemplo, y nombre sea igual a Pedro. Vemos que me retorna verdadero. Si yo le pongo, por ejemplo, le preguntara si nombre y nombre fuera Juan, ahí vemos que la primera condición es verdadera, pero la segunda es falsa. Y por eso el resultado da falso. Ambas condiciones, cuando yo uso un AND, o sea, un y, los dos ampersand, deben de ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En el caso del OR, ahí sí se cumpliría porque el OR solamente necesita que una sea verdadera. O sea, el OR, que son estas dos barras, ahí vemos cómo el resultado es verdadero porque una de las dos condiciones se cumplen. Y puedo poner esto que es falso y puedo poner un OR o que el nombre, por ejemplo, sea igual a Pedro, pues él me retorna verdadero porque se cumple una de las funciones. ¿Bien? Y el not se encarga de negar. Si yo pongo, por ejemplo, como vimos ahorita, que 5 sea igual a 5 y vamos a utilizar un y para mostrar este ejemplo y nombre sea igual a Juan. Ahorita eso dio falso, mírenlo ahí, da falso. Pero si yo utilizo un not, es para negar, lo voy a poner entre paréntesis para que sepa que va a negar todo eso. Vemos cómo el resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque esto da falso. Y él me convierte eso que da falso en verdadero. O sea, donde el nombre no es Juan. Y 5 sea igual a 5. Entonces ahí me retorna verdadero. JavaScript es una herramienta sumamente poderosa y es mucho lo que nosotros podemos lograr con JavaScript. Ya para terminar, me gustaría mostrarle un ejemplo de algo ya un poquito más avanzado que yo hice con JavaScript. Yo le denominé Puzzle, fue un jueguito de memoria que yo hice. Y aquí vemos cómo el juego de memoria, ese dinamismo, yo lo pude agregar con JavaScript. Ahí yo tengo imágenes, tengo botones, y vemos ahí cómo yo puedo interactuar con mi página web, una página sencilla, sumamente sencilla y simple. No hay nada muy complejo en ella. Y yo fácilmente pude hacer un juego con ella. Algo sumamente sencillo que no me tomó mucho tiempo. Y ahí vemos cómo me muestra felicidades. ¿Quieres jugar otra vez? Bueno, en Google Chrome se ve más bonito. Vamos en Google Chrome. Se ve mucho mejor. Bien, ahí se ve mucho mejor. Y si les muestro, por ejemplo, yo tengo el archivo JavaScript, el archivo HTML, que miren, no son muchas páginas, es sumamente corto. Les puedo mostrar el archivo JavaScript, que no hay mucha línea de código tampoco. Pero ya eso más adelante, pues vamos a ir y viendo cómo podemos hacer cosas divertidas con JavaScript y de igual forma seguir aprendiendo.
yo hasta aquí voy a terminar la grabación de la clase de hoy. Recuerden ponerse al día revisando sus materiales, revisar todo lo que hay en la plataforma, llenar los cuestionarios y entonces pues mantengámonos al día, aprovechen cualquier pregunta o duda que tengan. Hasta aquí voy a terminar la grabación. Se quedan en línea para entonces continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día.